Capítulo 10. Naruto se sentó en la parte delantera del barco y observó el cielo azul y el mar frente a él, sus pensamientos aún enfocados en descubrir cómo vencer a un oponente como Argus y liberar a la gente de Drum. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la vista de Watson, quien caminó hacia el capitán del barco y se sentó a su lado. Naruto, quería preguntarte algo. El doctor comenzó a decir y el joven giró la cabeza para mirarlo. Watson continuó. Vi la fruta del diablo en el refrigerador y yo iba a preguntarte si podía comerla. Le preguntó nervioso al capitán. El capitán de los piratas del vacío lo miró por un segundo antes de que una sonrisa se abriera paso en el rostro del hombre. Sí, puedes, Watson, pero ten cuidado, todavía no tenemos idea de qué fruta es o qué te hará. Explicó Naruto mientras el doctor sonreía emocionado. Gracias, Naruto. Con esa fruta ahora puedo dejar de ser inútil. Explicó, su sonrisa todavía radiante. Antes de poder alejarse y recuperar la fruta, Naruto le habló al doctor. Watson comenzó. Nunca fuiste inútil, eres el doctor de nuestro barco y nos has salvado la vida a Kiji y a mí, además de remendar a Luffy para que no perdiera un ala después de luchar contra ese cubo oxidado en la isla Tintan. Y no lo hagas. Piensa que la fruta del diablo es lo que te hace fuerte, es el consumidor no la fruta. Rose vio al chico pasar corriendo junto a ella hacia el barco mientras ella salía y miraba hacia adelante, mirándolo a los ojos. Luego ocupó el lugar de Watson a su lado y se sentó junto al pirata novato. No pude agradecerte apropiadamente por ayudarme allá atrás en la base Elion. Ella había comenzado a explicar, pero se encontró con una palma extendida. No hay necesidad de agradecerme. Todos merecen hacer lo que quieran con sus vidas, y tú necesitabas ayuda. Nunca le daré la espalda a alguien que necesita ayuda para ser libre. Explicó con una sonrisa que hizo que Rose esbozara una sonrisa pero pronto fue reemplazada por un ceño fruncido. Miró hacia el mar y comenzó a hablar. ¿Entonces realmente planeas ir tras Argus? Cuestionó, mirando hacia atrás a Naruto, quien le respondió con un movimiento de cabeza. ¿Por qué? Argus ha matado a innumerables marines y piratas por igual. Cualquiera que haya tenido su log pose apuntando hacia Drum Island no ha cruzado más Grand Line gracias a él. ¿Por qué enfrentarlo? Expresó la niña en un tono angustiado, no queriendo ver morir a sus nuevos amigos a manos de su antiguo maestro. Lo que Naruto hizo a continuación la sorprendió, se giró para mirarla una vez más y se rió. Porque lastimó a mis amigos. Te lastimó a ti y lastimó a Watson. Y pase lo que pase, siempre defenderé a los que están cerca de mí. Además, apuesto a que es fuerte y dará una buena pelea por mí. Explicó, diciendo la última parte con la misma sonrisa que usó antes. Ella sonrió mientras unas lágrimas sueltas rodaban por sus mejillas. ¿De verdad me consideras un amigo? Ella le preguntó. Su respuesta consistió en lanzar su brazo alrededor de su cuello y acercarla a él. Mirándola a los ojos, él habló. Eres una soñadora, Rose. Al igual que el resto de los piratas del vacío. Como nosotros, buscas la libertad. Y cualquiera que quiera eso es amigo mío. Gracias, Naruto. Intentaré ser lo más útil posible. Si quieres, puedo actuar como el carpintero de la tripulación, o incluso como inventor si lo necesitas. He tenido mucha experiencia con varios tipos de embarcaciones e incluso puedo agregar nuevos artilugios a este. Rose explicó y Naruto respondió con un movimiento de cabeza y una sonrisa. La inventora recién encontrada giró su cuerpo hacia la puerta del interior de la nave y comenzó a correr para comenzar a inventar cosas nuevas para la nave junto con la reparación de cualquier daño anterior hecho, pero se detuvo abruptamente. Esperar. Empezó a hablar, girando su cuerpo hacia atrás para mirar a su nuevo capitán. El capitán de los piratas del vacío levantó la ceja y le respondió. ¿Algo mal? Le preguntó a ella. La sonrisa de Rose de antes se convirtió en un ceño fruncido antes de caminar de regreso hacia él. Naruto, te quiero decirte algo muy personal para mí. Pero tienes que prometer que no se lo dirás a nadie, ni siquiera a Argus. Dijo Rose mientras Naruto asentía con la cabeza. Necesito que me lleves a Egghead Island en el Nuevo Mundo. Necesito ver a Vegapunk lo antes posible. Ella le dijo en voz bastante alta. ¿Vegapunk? Él preguntó. ¿Por qué querrías verlo? Siguió su pregunta anterior con otra. Rose tragó mientras miraba la cubierta del barco antes de mirar a su capitán. Vegapunk es mi plantilla genética, él me hizo, soy un prototipo de clon suyo. Ella le describió al hombre cuyos ojos se abrieron de par en par al revelar esta información. Eres un clon de Vegapunk. El hombre más inteligente del mundo.
Naruto interrogó con incredulidad. Ella asintió con la cabeza lentamente antes de hablar y confirmar. Sí, lo soy, y por favor no le digas a Rush, me matará si se entera. Terminó diciendo a lo que el hombre se reía. Por supuesto, Rose, tu secreto está a salvo conmigo. Tranquilizó a la mujer, que dio un suspiro de alivio. Gracias, Naruto, no tienes idea de lo difícil que es mantener un secreto tan grande. Rose le explicó a su nueva amiga, quien estuvo de acuerdo con ella. Cuéntame sobre eso, Rose, a veces me resulta muy difícil no decirle a la gente que el nombre de mi padre es Gold Roger. Él le respondió con una risa antes de volver a hablar. Espera, se suponía que no debía decir eso. Oh, bueno, no puedo cambiar lo que pasó. Unas pocas horas después. Habían pasado algunas horas desde que Rose se encontró con Naruto en la cubierta del barco, y desde entonces se había despertado y había aceptado guardar el secreto de Naruto como él guardaba el de ella. Además, Watson también había localizado la fruta del diablo en la nevera de la tripulación y la llevó a la cubierta, donde el resto de la tripulación se unió a él para verlo comerla. ¿Están seguros de que debería comer esto? Watson preguntó a la tripulación mientras la fruta arremolinada estaba en su mano. ¿Qué pasa, chico? ¿Te estás acobardando? Solo cómete la maldita cosa. Gritó Rush, impaciente con Watson porque quería ver qué le haría la fruta del diablo. Cuidado, Watson, no sabes lo que te hará. Podrías convertirte en un animal como yo, o hacer que transforme una parte de tu cuerpo, o incluso podrías convertirte en un elemento. No tenemos idea de qué podría pasar exactamente. Lucky le dijo al joven doctor, que la miró y volvió a mirar la fruta con nerviosismo. Estoy de acuerdo con el tirador, come la fruta del diablo y me arrepiento de tu decisión después del hecho. Kiji le expresó a Watson mientras todo el equipo sudaba por sus palabras. Está bien. Me lo comeré. Aquí vamos. Watson gritó, levantando la fruta hacia el cielo antes de llevársela a la boca. Miró la extraña fruta por un segundo y luego la mordió. Casi de inmediato quiso escupirlo debido a su horrible sabor, pero luchó contra él y se lo tragó. ¿Te sientes diferente?, preguntó Naruto, mirando a Watson de pies a cabeza para ver si notaba algún cambio. El doctor hizo lo mismo y respondió a su capitán. Para nada, no me siento más fuerte. Tal vez no funcionó. Él razonó y Rose negó con la cabeza. Imposible, si lo que comiste fuera en realidad una fruta del diablo, debería haber cambiado tu cuerpo justo cuando también la mordiste. Le explicó a Watson y al equipo por extensión. El joven doctor lanzó un puño por el aire con la esperanza de activar una habilidad, pero se decepcionó cuando no pasó nada. ¿Sientes que eres capaz de transformarte? Lucky le preguntó al usuario más nuevo de la fruta del diablo, que abrió las piernas e hizo todo lo posible para hacerlo. Maldita sea. Estoy intentando. Había comenzado a irritarse antes de romper la forma y jadear por aire. Dando un paso hacia el doctor, Rush sacó su pistola y giró el cañón antes de girar su muñeca, lo que devolvió el cilindro del arma a su lugar. Bueno, sabemos que la fruta no es un zoan o un paramecia que solo deja una opción, explicó el tirador, apuntando su arma al doctor. ¿Qué estás haciendo, Rush? Watson chilló mientras todos los demás abrían los ojos ante las acciones de Marksman. No te preocupes, chico, solo estoy probando una teoría, le dijo a Watson, disparándole una bala en el hombro. Naruto se apresuró a saltar y derribar a Rush al suelo, con Kiji agarrando el otro brazo del tirador y sujetándolo con su capitán. Luego, la tripulación vio que la falta de sangre salía de la herida de Watson y, en cambio, comenzó a agrietarse. Más grietas se extendieron desde la herida antes de detenerse y luego volver a sembrar hacia donde golpeó la bala. Pasaron unos segundos y las grietas en el cuerpo del hombre desaparecieron por completo y Watson se quedó de pie allí, mirando el lugar en el hombro donde le dispararon. Logía. Naruto susurró mientras Rush se soltó de él y de Kiji mientras estaban distraídos. El hombre se levantó del suelo y se sacudió el polvo. Lo sabía, exclamó con una sonrisa en su rostro que solo desapareció después de que Lucky lo golpeara en el costado de la cara. Miró al tirador, que se limpió la boca antes de devolverle la mirada. ¿Por qué demonios le dispararías alguna vez a uno de la tripulación? Ella le chilló. No es como si fuera a matarlos, maldito pájaro por el cerebro. Sabía que tenía una maldita logía, sin rasgos de paramecia o la capacidad de transformarse en un animal estúpido. El proceso de eliminación es una logía. Naruto corrió hacia Watson con una sonrisa, olvidándose de las acciones de Rush. ¿Cómo te sientes, Watson?
Le preguntó al chico más joven, que apretó los puños un par de veces y luego sonrió. Siento que por primera vez en mi vida puedo mantenerme firme contra un enemigo. Siento que ya no necesito correr y esconderme. Fue su respuesta mientras giraba su cuerpo para mirar a Kiji con los brazos cruzados, que desde entonces había soltado a Rush. El joven preguntó nerviosamente al hombre pez. Kiji, ¿puedes enseñarme cómo pelear correctamente? Vi todas las grandes cosas que podías lograr con tus propias manos y quiero poder hacer lo mismo. Exclamó al primer oficial de los piratas del vacío, quien solo miró al doctor antes de que una pequeña sonrisa se abriera paso en su rostro. Kiji soltó una risita antes de su respuesta. Bajo una circunstancia normal, no compartiría los secretos de mi estilo de lucha. Sin embargo, me curaste las heridas en la isla Tintan. Por eso, te enseñaré los conceptos básicos del karate gyojin para pagar mis deudas. El rostro de Watson se iluminó después de escuchar que Kiji lo aceptaría como estudiante, pero su mirada se volvió hacia Lucky después de que ella habló. Por cierto, Watson, ahora que tienes una fruta del diablo, deberías entrenar para usarla también. He oído que las de Logia pueden ser difíciles de controlar. Le explicó al chico. Sin mencionar que es difícil de matar. Rush intervino, guardando su pistola. De cualquier manera, es bueno que tengamos otra fruta del diablo de nuestro lado. Luchar contra Argus, y mucho menos entrar en Drum, será un gran desafío y necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Rose había comenzado a explicar a la tripulación, a lo que Lucky respondió con su propia pregunta. ¿Qué saben tú y Watson sobre Argus y el resto de su tripulación? De todos modos, Rose, deberíamos idear un plan para que ninguno de nosotros sea tomado por sorpresa y asesinado. Después de que ella terminó de hablar, Watson miró hacia la cubierta del barco y apretó el puño mientras Rose suspiraba profundamente. Desafortunadamente, no sé mucho. Ni siquiera lo conocí yo mismo. En cambio, solo estaba estacionado en Tintan y me dijeron que hiciera varias máquinas que Argus solicitaría. Lo único que vale la pena mencionar es el hecho de que toda la armadura y el equipo que fabriqué tenían que ser capaces de resistir la radiación hasta cierto punto. Pero por favor no le digas que te lo dije. Si se entera, podría enviar a alguien a por mí para matarme. Ella rogó a la tripulación mientras se ajustaba a sus modales. Ya sabes que ya está tratando de matarte, ¿verdad? Rush preguntó de ella, a lo que el inventor palideció. ¿Qué pasa con el joven doctor? ¿No es de Drum? Quizás tuvo un encuentro con este vergonzoso humano. Preguntó Kiji, mientras escupía la última parte. Uno por uno, la tripulación se volvió hacia el miembro más joven del pirata del vacío mientras la escalera permanecía allí, sin apartar los ojos de la cubierta inferior. Watson, si hay algo que sepas, dínoslo. Lucky, informada después de sus palabras, su mirada se desvió de la cubierta y se turnó en cada uno de los miembros de la tripulación antes de sus siguientes palabras. No, nunca he visto a Argus, pero conozco a la mayoría de su tripulación. Sin incluir a Bardif junto con los que vimos en Tintan o el propio Argus, son 6. Cada uno de ellos controla una parte de la isla y vigila. Tiene sus propias reglas, con Argus residiendo en el castillo del rey Warpol en la cima de las montañas del tambor. Nunca baja y si alguien necesita verlo, sube a uno de los 5 ascensores alrededor de la isla. Había comenzado a expresar así que ni siquiera sabes cómo es este bastardo. ¿Cómo alguien los ha visto? Fue el turno de Rush de hacer una pregunta que fue recibida con un movimiento de cabeza por parte de Watson. Las únicas personas que lo han visto alguna vez son su equipo y los doctores que ordena que sean secuestrados y llevados al castillo, pero nunca regresan. Desde que él y su equipo llegaron, no han traído más que dolor a Drum. No permite que nadie entre o salga del país, por lo que la comida escasea y muchos mueren de duela, al menos eso era antes de que ordenara ejecuciones masivas de civiles para alargar los recursos. ¿Envenenamiento por radiación? Rose le preguntó. Si lo que dices es cierto, entonces debe haber algo en la isla que lo está creando y que está enfermando a tu gente. Es por eso que Argus ordena que se fabriquen elementos antirradiación para que sus subordinados no contraigan las mismas enfermedades. Tal vez todos esos los médicos que llevaron al castillo estaban trabajando en algún tipo de dispositivo nuclear. Y dicho dispositivo está liberando radiación sobre Drum. Pero espera. Ve ser envenenado, ve por la radiación también. Su razonamiento se convirtió en pánico mientras todos sudaban. Rush luego se dirigió al miembro más nuevo de la tripulación. Yo diría que estás enloquecido por lo incorrecto, Einstein. Primero tenemos que llegar a la maldita isla y lidiar con los perritos falderos del gran bastardo primero.
Yo estaría un poco más preocupado por eso. De hecho, debemos concentrarnos en nuestro enemigo. Pero el envenenamiento nos obstaculizará tanto. Inventor, ¿eres capaz de hacer dispositivos que puedan contrarrestar los efectos negativos? Kiji le expresó a Rose, quien se enderezó y asintió. Debería poder hacer trajes para todos los que puedan bloquearlo parcialmente, pero cualquier exposición durante un período prolongado de tiempo podría resultar perjudicial. Además, con los materiales que tengo, los trajes solo podrán resistir un nivel bajo o medio. Picos de radiación y colocaré un detector de radiación para que todos sepan el nivel actual de radiación al que están expuestos. Explicó el inventor de la tripulación, saliendo corriendo para ir a hacer unos planos. Naruto la observó mientras corría hacia el barco y luego se volvió para mirar a su navegante. «Oí, Luffy, ¿cuánto falta para que lleguemos allí?», le preguntó con una mirada de determinación. La dama en cuestión comprobó su pose de tronco antes de mirar hacia el mar frente al barco. «Diría que deberíamos estar llegando a Drum en un par de horas, Naruto». Ella le respondió, lo que provocó que el hombre esbozara una sonrisa. «Bien. En unas pocas horas más podré golpear a este tipo Argus y permitir que todos en Drum Kingdom hagan lo que quieran una vez más. Todos. Preparen sus cosas. Porque es casi la hora de derrotar a un antiguo señor de la guerra». El pelirrojo habló mientras cada miembro de la tripulación corría para preparar su equipo, excepto Watson y Kiji, quienes eligieron quedarse en la cubierta. «¿Listo todo listo, doctor?», el hombre pez le preguntó al chico que negó con la cabeza. «Todavía no, Kiji, solo quería preguntarte algo, ¿te parece bien?». Había comenzado a hablar y recibió permiso del vicecapitán de los Piratas del Vacío para hacer su pregunta. Tomó aire y luego habló. «¿Crees que Naruto realmente tiene la oportunidad de vencer a Argus?». «Es solo que él es un ex-W Warlord y en Naruto casi muere contra», había comenzado a decir, pero fue interrumpido por la enorme bestia. «Es suficiente», rugió Kiji, la ira atando su voz. Watson retrocedió unos pasos por miedo y adoptó una postura temblorosa. «Nunca cuestiones las habilidades del capitán. El capitán es el luchador más fuerte y menos ortodoxo con el que me he cruzado en todos mis años en el mar. Había logrado hacer cosas que antes creía imposibles. Si alguien puede vencer a Argus, es él. Debes aprender a poner tu confianza en él, tal como lo he hecho yo». Kiji le explicó antes de irse y preparar algunas cosas para su llegada a Drum. El doctor vio cómo la espalda del hombre pez desaparecía en el interior del barco antes de girar su cuerpo para mirar hacia las nubes que se acercaban por encima de su cabeza. «Nubes de nieve», pensó en su cabeza recibiendo un ligero escalofrío por su espalda. «Entonces debemos estar acercándonos». Sus pensamientos zumbaron. Luego pensó en Naruto y las historias que le contaron sobre lo lejos que estaba dispuesto a llegar por cada miembro de su tripulación. Apenas me conocía y puso todo en espera para venir y recuperar a Drum para mi gente. Naruto, ha sacrificado tanto por nosotros. Y ahora que lo pienso, realmente creo que puedes derrotar a Argus y marcar el comienzo de una nueva era de libertad para la gente de Drum. Yo también te necesito. Pensó con desesperación, poniendo el resto de su esperanza en el joven pelirrojo. Unas pocas horas después. La nieve ahora caía sobre la cubierta del barco y los cielos habían cambiado de un color azul profundo a un color gris opaco. La tripulación también se había vuelto a reunir en la cubierta y se había puesto los trajes de radiación que Rose había hecho, cada uno de ellos hecho de un material de goma gris oscuro que cubría sus cuerpos de pies a cabeza con guantes separados que eran de color negro azabache. El traje también tenía un protector facial teñido de azul que estaba sellado al traje pero permitía una visión clara desde dentro. Adjunto a la parte trasera había un tanque de oxígeno con un pequeño filtro que permitiría a la tripulación respirar el aire contaminado con un daño mínimo. «Tengo que decir que te superaste con este». Rush felicitó, poniendo sus cinturones de munición y fundas de armas sobre su traje. «De hecho, el traje se siente muy libre de moverse, lo que permitirá un movimiento menos restringido al dar golpes». Kiji añadió en voz baja, flexionándose en diferentes posiciones para probar las capacidades de movimiento del traje. «Son geniales, pero ¿de dónde sacaste todos estos materiales?». «Solo trajimos un puñado de cosas a bordo de Tintan, la mayoría son alimentos que comió Naruto». Comenzó Luffy, mirando de reojo a Naruto que se frotaba la nuca. «Lo siento, Lucía». Se disculpó con una sonrisa en su rostro. Rose sonrió y luego comenzó a explicarse. «Bueno, en realidad, algunas de las cosas que traje a bordo eran planes para inventos que inventé en mi tiempo libre en la isla Tintan.
Uno de ellos era un fabricante que puede convertir un material en un material completamente diferente. Ahí es donde obtuve los suministros necesarios para ensamblar estos trajes de radiación. Terminó con una sonrisa, pero Lucky aún la miraba con una mirada inquisitiva. ¿Pero aún necesitarías los materiales para usarlos? ¿Dónde los conseguiste? Ella siguió y Rose replicó con una risa nerviosa. Bueno, en realidad, y yo puede que los haya arrancado del timón de la nave. Ya ves, calculé la probabilidad de que ganemos contra Argus y fue solo un 8327% de probabilidad R y pensé que M podría también considerar que P probablemente vamos a morir. La inventora se explicó a sí misma mientras toda la tripulación, excepto Kiji, se quedó boquiabierta y pensó que la nave estaba parcialmente destruida. De ninguna manera. Destruiste la nave. Mi nave. Gritó Naruto, agarrándose la cabeza con ambas manos enguantadas. Después de las palabras de Naruto, la tripulación había comenzado a discutir entre sí mientras Watson permanecía distraído con los ojos apuntando hacia la isla de Grum que no estaba muy lejos. El capitán del barco parcialmente destruido notó que el joven doctor miraba hacia la isla a lo lejos y dio unos pasos hacia él. ¿Listo para finalmente ir a casa, Watson? Preguntó con una pequeña sonrisa en su rostro, a lo que el más joven de los dos dirigió su mirada hacia Naruto. Gracias por traerme de vuelta de Grum. Ha pasado tanto tiempo, había comenzado a explicar, pero el pelirrojo se dio cuenta de que había algo que no le estaba diciendo. Efectivamente, Watson comenzó a hablar una vez más. Es solo que, ahora que estoy aquí, no puedo evitar sentir que todo lo que sucedió, todas las personas asesinadas, todo es mi culpa. Soy un cobarde por irme. Debería haber muerto junto con el resto de mi gente. Debería haber muerto junto con mi familia. Se enfureció, pensando en todas las cosas malas que le sucedieron a la gente de Grum y que les pudo haber ocurrido en su ausencia. La respuesta de Naruto no fue con palabras, sino que simplemente puso su mano sobre el hombro de Watson y le devolvió una cálida sonrisa. Cobarde o no, aún así regresaste para ayudarlos, y eso es lo que realmente importa. Y nunca olvides a Watson, eres nuestro amigo, además de ser parte de nuestra familia ahora, y siempre te ayudaremos a llevar tus cargas. Ahora dejar justo cuando los dos chicos terminaron su pequeña conversación, las muñecas de todos cobraron vida con un sonido que sonaba similar a la sintonización de una radio. ¿Qué? ¿De dónde viene ese sonido? Llegó la voz de Rush, mirando alrededor en busca de la fuente del ruido. Es el medidor de radiación en cada uno de sus brazos derechos. Registra la cantidad de concentración de radiación en un área determinada. El hecho de que esté escuchando ese ruido significa que hemos entrado en un área con niveles significativos de radiación. Pero mirando el metro, solo sería dañino si estuviera expuesto durante años. Rose le explicó a la tripulación que todos miraron el dispositivo en sus brazos derechos. ¿Qué significa esta parte roja en el medidor? Preguntó Kiji y recibió una respuesta inmediata, cortesía del inventor. Si alguna vez ve que el medidor cruza esa parte, eso significaría que los niveles de radiación a su alrededor están en niveles insostenibles, lo que significa que el traje no puede protegerlo por completo. Si eso sucede, debe salir de esa área inmediatamente o de lo contrario la probabilidad de ti tomando una dosis letal de radiación crece exponencialmente. Espera, no podré transformarme en esta Rose. ¿Cómo se supone que voy a pelear si no puedo transformarme? Lucky exclamó mientras examinaba el traje que llevaba puesto, a lo que Rose respondió con otra aclaración. Tu traje debería poder estirarse para adaptarse a tus otras formas, Lucky. También hice las mismas modificaciones en los trajes de otros miembros de la tripulación para que puedan utilizar la mayoría de sus ataques. Sin prestar mucha atención a nada más que a la isla, Naruto sonrió y caminó hasta el frente del barco. Parece que estamos dentro del alcance. Declaró, aún manteniendo la sonrisa en su rostro antes de volverse hacia su tripulación. Con un movimiento de su mano, soltó el ancla, lo que hizo que todos, excepto él, tropezaran un poco hacia adelante ante la repentina pérdida de impulso. Aquí vamos. Es hora de ir a Grum a todos. Parpadear. Gritó, teletransportándose a todos junto con él fuera del barco anclado a la isla de nieve. En la costa. Naruto había teletransportado casi sin problemas a la tripulación de su nave a la isla, con el único error de que los teletransportó a todos a unos 10 pies sobre el suelo. De repente, volvieron a existir antes de caer al suelo nevado debajo con un ruido sordo. Maldita sea, Naruto. Creo que me lastimé la pierna. Hazlo de nuevo y te cortaré con mis plumas.
Regañó a Lucky después de levantarse y frotarse la pierna. El tirador de la tripulación recogió su sombrero del suelo nevado, lo sacudió antes de volver a ponérselo en la cabeza. Capitán, a veces haces que sea muy difícil no dispararte. Expresó su propio descontento después de ser teletransportado y arrojado en el aire. Ja, ja. Son demasiado graciosos. Pero no se quejen. Es difícil ver a dónde me estoy teletransportando a través de toda esta nieve que cae. El capitán se rió, desestimando las amenazas hechas contra él por sus compañeros de tripulación. Rose miró la escena con una gota de sudor. Solo usted podría reírse de las amenazas contra su vida, capitán. Ella se quedó inexpresiva. Aún así, una tripulación nunca debe amenazar a su líder. Deben admirar y respetar su autoridad absoluta. Explicó el hombre pez, expresando su descontento por la insubordinación. Cierra tu maldita boca, rollo de sushi andante. Rus respondió, lo que provocó que el primer oficial diera un paso hacia Rus para defender su honor. Oí. ¿Vieron eso? A través de la nieve, pasando esos árboles. Preguntó Naruto, señalando una cabaña en la distancia. Watson levantó la mano por encima de la línea de los ojos y entrecerró los ojos. Eso parece ser una vieja cabaña de pesca, creo. Expresó, a lo que Rus luego hizo una pregunta. ¿Cuál es el punto de tener una cabaña para pescar? De todos modos, no es como si tomara tanto tiempo pescar algo. Debido a toda la nieve aquí, es muy difícil poder hacer un viaje completo de pesca en menos de un día, por lo que muchas de estas cabañas se construyeron para brindar a las personas un lugar cálido donde quedarse antes de regresar al día siguiente. Watson le explicó al tirador, quien solo asintió mientras él y el resto de los piratas del vacío comenzaban a acercarse a la cabaña para inspeccionarla. Estén alerta, no sabemos lo que reside en las pequeñas viviendas. Kiji insistió mientras Rus respondía sacando sus pistolas y Watson sacando su machete. Cada uno de ellos se acercó más y más hasta que Naruto tuvo su oreja contra la puerta de la cabaña. Esperó un segundo y escuchó el ruido antes de echar la cabeza hacia atrás y llamar a la puerta varias veces. Hola. ¿Hay alguien ahí? Lucky dio unos pasos rápidos hacia su capitán y le pasó la mano por la cabeza. Idiota. ¿Qué crees que estás haciendo revelando nuestra ubicación de esa manera? ¿Qué pasa si hay un enemigo allí? Ella regañó a su capitán mientras él se frotaba la cabeza. Rose entonces se estremeció. ¿Qué pasa si Argus está ahí? Expresó con miedo mientras Watson sudaba por el hecho de que ya le había explicado que Argus nunca salía del castillo en la cima de las montañas. La conmoción fue interrumpida por la caída de madera en la cabaña y todos los presentes comenzaron a investigar el interior de la cabaña después de unos momentos. El lugar está destrozado por lo que parece. Rus transmitió a todos mientras echaba un vistazo alrededor de la pequeña casa. Kiji se arrodilló y deslizó su dedo por el suelo antes de frotar dicho dedo con otro en la misma mano. Además, parece abandonada, hay una gruesa capa de polvo y algunos residuos negros por toda esta cabaña. Él explicó. Ese residuo negro es radiactivo, así que no lo tocaría. Parece ser lo que queda de algún tipo de explosión de energía radiactiva. Pero eso no debería ser posible si Argus planea fabricar una bomba, esta cabina junto con la mayoría de la isla sería un cráter. Pero los picos de radiación alrededor de esta área parecían estar localizados en esta cabaña. No tiene ningún sentido. Rose trató de razonar, sin entender las métricas que mostraba su escáner de radiación. El miembro más joven de la tripulación realmente no estaba prestando atención y, en su lugar, optó por abrir una de las puertas de la cabina con tanta fuerza como pudo. La puerta de madera finalmente se movió, lo que reveló un par de cuerpos a los que les faltaba mucha carne, acurrucados en la esquina de la pequeña habitación. Los cuerpos en sí estaban cubiertos con el residuo radiactivo negro que Rose había explicado momentos antes y sangre congelada. El doctor fue golpeado por el miedo por solo un momento, pero en lugar de encogerse de miedo, optó por ser valiente, siguió adelante y se acercó a uno de los cuerpos para examinar y ver qué podría haber causado esto. Pero al examinarlo, notó un collar alrededor del más pequeño de los dos e inmediatamente comenzó a respirar con dificultad, cayó hacia atrás y se arrastró hacia atrás, sin apartar los ojos de la carne congelada. No, y debe ser. Por favor, no puede. Empezó a entrar en pánico y Lucky corrió a su lado y lo sujetó por la espalda. Watson, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Le preguntó frenéticamente al chico más joven que solo podía señalar la habitación que acababa de examinar. Su mirada siguió la misma dirección de su mano y terminó localizando el par de cuerpos.
Oh, Dios mío, Lucky comenzó a decir levantando su guante para cubrir la parte de su máscara que tenía su boca detrás, con sus palabras teniendo un poco de dificultad para encontrar la salida de su garganta. Russ fue el siguiente en detectar la vista que Watson había visto y, siendo el cazador de recompensas endurecido que era, prácticamente no se inmutó junto con Kiji, quien también vino a su lado. Pasó un momento y Naruto y Rose corrieron para ver la conmoción y ambos miraron los cuerpos con Rose encogiéndose y apartando la cabeza con miedo. ¿Conoces a esta gente, Watson? Preguntó el capitán de los piratas del vacío y el doctor lloroso logró sacudir la cabeza varias veces y formar un par de palabras. Ese sí, los conozco, había comenzado a decir entre sollozos. Que ellos eran amigos míos. El uno más pequeño se llamaba Fera Caída, y el otro era su madre. Se las arregló para escupir, todavía vencido por el dolor. Les dije que volvería. Caída dijo que quería venir conmigo y dije que no. Yo fui quien la mató. La condené a muerte. Watson gritó a todo pulmón, todavía abrumado por la culpa de no poder ayudar a sus amigos muertos hace mucho tiempo. Ese solo, por favor. Déjame aquí para morir. Gritó a lo que Naruto se arrodilló a su lado y abrazó al niño más joven. Watson se calló, pero siguió teniendo lágrimas corriendo por su rostro mientras estaba en el abrazo. Watson, sé que es difícil verlos así. Créeme, todos sabemos lo difícil que es perder a alguien querido. Pero necesitamos que te levantes y vengas con nosotros y ayudes a liberar a tu país, si eliges quedarte entonces. Más personas morirán a manos de Argus. Y no podemos permitir que eso suceda. Naruto le expresó al doctor que mantuvo sus ojos en los cuerpos de sus antiguos amigos antes de cerrarlos con toda la fuerza que pudo reunir. Permaneció así durante unos segundos y luego volvió a hablar. Oh, está bien. Pueblo de Gyasta N no muy lejos de aquí, deberíamos comenzar allí. Describió a todos los presentes en la sala en la isla Tintan. Maldición. Maldijo la figura de Bardiff mientras cojeaba por la sala de control destruida de la base Elion. Maldito Porgas de Naruto y su tripulación. Destruyendo mi base. Haciendo una burla de mis defensas. Necesito encontrar una terminal que funcione. Los pensamientos del hombre ardieron mientras giraba su cuerpo hacia la puerta de la habitación y salía a buscar una computadora en buen estado. Caminó lentamente y con dificultad por los pasillos de metal de la base, sangrando en los pisos y mirando cada habitación, la mayoría de ellas chamuscadas por el daño que los piratas del vacío habían causado a la base mientras luchaban contra Bardiff y sus hombres. Finalmente, entró en uno de los laboratorios de investigación y vio lo que estaba buscando. Perfecto, la computadora de investigación debería permitirme contactar a Argus y pedirle ayuda a Drum. Razonó en su mente, cojeando hacia la computadora. Finalmente, el hombre llegó y retiró la silla más grande, dejando que su cuerpo dañado descansara sobre ella. Extendió la mano hacia el teclado del dispositivo y procedió a escribir una serie de claves y códigos diferentes. Perfecto, todavía puedo acceder al servidor de administración desde aquí. Debe haber sobrevivido al ataque. Ingresó algunos comandos más y luego apareció un cuadro en la pantalla con un lector de audio. Capitán Argus. ¿Estás ahí? Preguntó con miedo enlazando su voz a la computadora a la cual el lector de audio comenzó a cambiar de forma mientras una voz sonaba desde el otro extremo de la comunicación. Bardiff, ¿qué tienes que informar? Llegó la simple respuesta del capitán. Bardiff tragó saliva y explicó lo que había sucedido. Ese señor Porgas de Naruto y su equipo habían irrumpido en la base Elion y habían causado un daño significativo a la base misma. Envié a Ushi y Ryouko para frustrarlos, pero ambos habían fallado en su misión. Por supuesto, yo había intervenido para detenerlos. El equipo de novatos Pepero estaba abrumado. Yo estoy solicitando apoyo para que me lleven de vuelta de Drum para que yo pueda interceptarlos antes de que los alcancen allí. El hombre habló, mintiendo levemente con la esperanza de que Argus mantuviera un buen favor hacia él. El lector de audio permaneció inmóvil por un segundo antes de volver a cobrar vida. Esto es muy decepcionante, Bardiff, hubiera esperado que mi oficial superior se encargara de algunos piratas novatos. Bastante decepcionante, por cierto. Llegó la respuesta de Argus a la súplica de Bardiff a la que la escalera volvió a hablar. Ese señor. Prometo que no volverá a suceder. Pero por favor. Necesito una escolta fuera de la isla Tintan. Los marines han recibido noticias del enfrentamiento que tuve con los piratas del vacío y deberían llegar en cualquier momento. Bardiff volvió a suplicar por supuesto que esto no volverá a suceder.
En cuanto a tu ayuda, la estoy rechazando, he perdido suficientes recursos debido a tu descuido. No me importa lo que te pase a ti, Ausio Aryouku junto con cualquier otra persona que quede en la base Elion. Tienes todo, cumplió tu utilidad para mí. Adiós Bardif. Argus terminó, cortando la comunicación entre los dos. Cuando el lector de audio desapareció de la pantalla, Bardif solo pudo quedarse sentado en estado de shock, aún procesando que había sido expulsado de su tripulación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por varios pasos que venían por los pasillos de metal detrás de él. Maldita sea. Deben ser los marines. Ya están aquí. Cuestionó en su mente, luchando por levantarse en un intento de mantenerlos a raya. Capitán. El rastro de sangre conduce a esta habitación. Una voz vino desde afuera de la puerta en la que estaba Bardif. Maldita sea. No puedo retenerlos por mucho tiempo en mi condición. Maldito seas Portegas. Entonces sonó otra voz. Derriben la puerta. Llegó una orden y en unos momentos la puerta se abrió por una serie de explosivos que los marines desplegaron. Necesito actuar ahora. Razonó Bardif, soltando un grito de batalla y cargando contra el grupo de marines con todas las fuerzas que le quedaban. Antes de que pudiera poner sus manos sobre cualquiera de sus enemigos, Bardif fue atacado. Atad. Un brazo atravesó el cuerpo del hombre más grande, dejando una restricción en su lugar que lo oprimió y lo hizo caer derrotado. Bardif de los piratas de Argus, Ina ha oído hablar mucho de ti. Se oyó la voz de la capitana Ina, fumando un cigarrillo mientras miraba a la reprimida Bardif. Lo único que el hombre pudo hacer fue apretar los dientes mientras sus ojos miraban para ver a Ushi y Ryouku, atados y arrastrados por los marines. Afortunadamente para ti, Ina no te llevará de regreso a la base todavía tenemos que capturar a tu jefe en Drum Island primero. Dijo antes de agitar la mano y hacer que sus marines arrastraran a los 3 miembros de los piratas de Argus con ellos a su barco para zarpar hacia Drum. En cierto castillo en Drum Island. Entonces parece que Porgas de Naruto y su tripulación lograron pasar la base Elion y frustraron a mi primer oficial. No debería llevarle mucho tiempo llegar a Drum Island. Brimbore. Argus se explicó a sí mismo desde lo alto de su arrojado cubierto de sombras, antes de gritar por un subordinado suyo. Justo en la cola, un hombre de aspecto más fornido con un hacha gigante sobre el hombro entró en la habitación con una sonrisa en el rostro. El hombre en cuestión llevaba un casco vikingo tradicional con cuernos de carnero que sobresalían de ambos lados. También estaba adornado con un robusto chaleco de plomo que cubría sus órganos vitales con una gruesa piel de animal encima que combinaba bien con sus pantalones marrón oscuro y sus botas negras. Colgando de su cinturón también había una máscara de gas que parecía ser de primera línea. Hizo una pequeña reverencia. Sí, capitán, ¿qué necesita de mí? Le preguntó a Argus, todavía sonriendo. Me gustaría que hicieras una visita de guía hasta Villaje y establecieras una serie de defensas en preparación para la llegada de Porgas de Naruto. Toma tantos soldados como creas conveniente. Llegó la orden de Argus y Brimbore asintió antes de hacer su propia pregunta. Señor, ¿qué hay de los lugareños en el pueblo? Preguntó y Argus dio una respuesta inmediata. No los necesitamos, despachémoslos. Le explicó a su compañero de tripulación, quien sonrió. Con alegría. Él respondió antes de irse y prepararse.